Muy buenos días, estimados hermanos, amigos de SMI Reforma El Salvador. Nuevamente estamos con la misericordia de Dios en este momento compartiendo con ustedes un nuevo matutino. Deseamos siempre que las bendiciones de Dios estén en nuestros corazones y que podamos crecer. Ese es el interés más principal que nosotros tenemos para desarrollar estos matutinos. Así que muy bienvenidos a nuestro programa, los que se conectan. Saludos para todos, bendiciones les deseamos y queremos iniciar con oración. Oremos, por favor. Amado y bendito Padre que estás en el cielo, glorificado sea tu santo nombre. Te damos gracias por permitirnos el don de la vida y la oportunidad de haberte conocido. Señor del cielo, deseamos que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones, nos capacite para hacer cada día lo mejor que podamos para representarte en esta tierra. Queremos iniciar con tu bendición, queremos salir a nuestras labores con tu protección también y ser instrumentos para otros de bendición. Así, Señor, perdona lo que no hacemos conforme a tu voluntad, ayúdanos a mejorar cada día y que sintamos ese poder regenerador operando en nuestras vidas como testimonio vivo para el mundo que todavía no te conoce. Ahora, Señor, en tus brazos de amor nos encomendamos y danos sabiduría para la meditación de esta hora. Lo pedimos no porque en nosotros existan méritos, lo pedimos confiando en los méritos santos del Señor Jesús, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, hoy nos corresponde pues poder compartir con ustedes una meditación más. Y ahora lo haremos en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo número 26. El título de nuestra meditación se llama Redentor, Sacerdote y Rey. Mis queridos hermanos, este versículo o este título habla de la triple actividad, la triple condición que tenía Dios a través de su Hijo Jesús para desarrollar aquí en la tierra el plan de salvación. Bueno, como vemos, Jesús es el Redentor del mundo porque Él operó. En su plan existía la idea de que Jesús viniera a poder entregarse, sacrificarse con el único fin de alcanzar a los seres humanos que se habían alejado de Dios, que habían caído en un abismo terrible de pecado. Entonces, por eso Él es nuestro Redentor. Como sacerdote, porque Él era también el que ministraba. Y fíjense que es bien interesante, podemos agregar otras cosas, porque era el Cordero, era el sacerdote y era el Rey, ¿verdad? Entonces, sacerdote porque Él ministró. Y vamos a entender un poquito ahí que es un sacerdote diferente del santuario celestial, porque el santuario terrenal, Él no podría hacer esta actividad porque no era descendiente de la tribu de Leví. Así que él fue un sacerdote diferente, según dice la Biblia, del orden de Melquisedec. Y luego al igual que no descendía de levitas, entonces era rey también. Entonces estos tres aspectos vamos a analizar ahora para poder profundizarlo o al menos tratar de comprenderlo. Hebreos capítulo 7, versículo 26 nos dice: porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Mis hermanos, ustedes deben recordar, o cuando estudiamos detenidamente las Escrituras, encontramos que el servicio sacerdotal de los israelitas tenía 24 órdenes sacerdotales más el sumo sacerdote. Todos los días los sacerdotes ministraban por turnos, de sábado en la tarde a sábado en la mañana, un lapso de 8 días aproximadamente, pero su ministerio era temporal. Por una semana su primer turno, luego otro la otra semana y posteriormente volvían a regresar para otro turno, porque como eran 24 órdenes sacerdotales, ellos dividían cada semana los turnos del pontificio que desarrollaban las personas diariamente. Pero ahora estamos hablando de que el pontífice que nosotros tenemos, dice aquí
que convenía más a nosotros, porque aquel pontífice terrenal, ellos tenían la oportunidad también de ministrar, pero antes de poder ministrar, ellos tenían que santificarse, ellos tenían que hacer un sacrificio aparte por ellos mismos y luego un sacrificio por el pueblo. Entonces, y no podrían ligar, no podrían terminantemente sacar adelante el problema del pecado, porque tenían que repetirlo y repetirlo y repetirlo todos los días. Ahora bien, el sumo pontífice, que nos dice aquí la Biblia, nos convenía más, porque este sumo pontífice está completamente santo, inocente, limpio y apartado del mal. La historia de cuando empezaban a hacer los ministerios los sacerdotes, Dios les dijo que si no habían sido santificados iban a morir. Ellos corrían el riesgo de morirse sin tener la oportunidad de interceder por los demás hermanos. Pero ahora este pontífice, el cual tenemos nosotros, este es limpio y no está en un santuario hecho de mano de hombre, sino el santuario del cielo. Por eso es importante eso, porque el Señor Jesús está en un mejor lugar, en un lugar donde hay más posibilidades que si nosotros somos fieles, pues Él libere nuestra causa. Vamos a leer un poquito acerca de cómo era el ministerio en el pasado. Dice aquí, miren, en virtud de las instrucciones divinas, se apartó a la tribu de Leví para el servicio del santuario. En tiempos anteriores, cada hombre era sacerdote de su propia casa. En los días de Abraham, por derecho de nacimiento, el sacerdote recaía en el hijo mayor. Y ahora, en vez del primogénito de todo Israel, el Señor tomó a la tribu de Leví para la obra del santuario. Así que el sacerdocio, no obstante, se restringió a la familia de Aarón. Vean esto que viene evolucionando. Lo que estamos hablando aquí es que nosotros leímos que tenemos convenientemente más un sumo sacerdote diferente, un mejor sumo sacerdote. Pero nos viene trayendo la secuencia, digamos, de cómo el Señor había operado en el pasado para tener esa oportunidad también de que haya conexión entre su pueblo y Él, porque el pecado había separado la conexión. Pero ahora Dios buscaba la forma, Dios buscaba las herramientas necesarias y siempre estableció un sacerdocio. Pero dice que al principio cada padre, esto vamos por partes, al principio cada padre era el jefe sacerdote de la casa, no solamente era protector, digamos proveedor, sino también jugaba el papel de sacerdote de la familia. Cada hombre en la familia era, cuando eran los patriarcas. Luego más adelantito dice que Dios escogió a los primogénitos. A los primogénitos los escogió Dios cuando derribó a los egipcios. Podríamos decir que la primera fase, donde cada padre, cada patriarca era sacerdote de su casa, era durante todo el Génesis hasta llegar al momento de la salida de los hijos de Israel, porque ahí se llamó a los primogénitos. Los primogénitos fueron consagrados para Dios y ellos, en la familia, solo primogénitos varones podrían ser sacerdotes. Pero luego pasó esa exigencia y Dios llamó a la tribu de Leví para que ministraran. ¿Cuándo fue que Dios llamó a la tribu de Leví? Cuando los levitas se consagraron ejecutando a aquellos que se apostataron de la verdad, se deshonraron a sí mismos y deshonraron a Dios al buscar la aceptación del mundo en vez de los planes de Dios. Entonces, cuando ellos se habían degradado en el asunto de la adoración del becerro, que Aarón había permitido al pueblo para vergüenza, dice la Biblia, entonces Dios hizo un llamado a través de Moisés y les dijo que a todos aquellos que estuvieran de parte del Señor podrían literalmente pasarse a la mano derecha de Moisés. Y dice ahí que se pasaron todos los levitas. Los levitas, a pesar de que muchos de ellos participaron en las orgías y en las cosas feas que se hicieron,
Dice la historia que ellos fueron los primeros en aceptar la reprensión del Señor y estar dispuestos a cumplir lo que Dios había dicho. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios consagró a los levitas. Dijo, ellos van a ser ahora mis sacerdotes, mis servidores en el santuario celestial, pero, como dice aquí el escrito, a pesar de que escogió a la tribu de Leví para que sirva en el santuario, el sacerdocio propiamente fue destinado o restringido solo a la familia de Aarón. Ningún otro, aunque fuera levita, no podría ser sacerdote si no descendía del patriarca o del sacerdote Aarón. Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos, porque se designó para los sacerdotes también tareas especiales. No podrían ellos tener una conducta similar a lo que tenía el demás pueblo, cosas que se permitían al pueblo, el sacerdote no la podía hacer, porque se le designó un trabajo especial, ministrar, presenciar ante Dios o hacer intercesión entre Dios que estaba en el cielo y los hombres que estaban caídos en el pecado. Y no solamente fue un trabajo muy espiritual y difícil quizá para algunos, pero Dios también asignó formas especiales. Incluso les designó un traje especial para que concordara con su oficio. Todo estaba completamente asignado por Dios, con razón dice la Biblia, todo conforme al modelo. Y dice más este escrito, todo lo relacionado con la indumentaria y la conducta de los sacerdotes debía ser tal que inspirara en el espectador el sentimiento de la santidad de Dios, de lo sagrado de su culto y de la pureza que exigía a los que se allegaban a su presencia. Así que, mis queridos hermanos, es impresionante ver cómo Dios, al que le sirve o al que le va a ministrar en favor de su pueblo, le puso condiciones específicas. Hasta el traje especial le dijo que debía usar al momento de la ministración. Y eso no era pompa, era porque Dios dice que quería inspirar en el espectador el sentimiento de la santidad de Dios y de la pureza que el culto exigía o que su culto exigiera. Y todos los que se acercan a Él deberíamos hacerlo, los que nos acerquemos a Él, hermanos, con pureza de corazón, con un sentimiento real, con un pensamiento de querer siempre honrar a Dios. Porque hay veces que nosotros nos acercamos, pero no tenemos ese buen deseo de honrar a Dios, sino que a ver qué sale, a ver qué nos pasa, a ver cómo salimos. No, mis hermanos, saben, hoy ustedes, todos los que somos miembros de la iglesia, somos, según Pedro, somos sacerdotes. Sacerdotes somos. Dice que Él nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable para que seamos guías. El sacerdote era un guía espiritual. Ahora, hermanos, también nosotros deberíamos convertirnos en guías espirituales, en donde podamos demostrar por testimonio y por una vida completamente renovada que conocemos a Dios. La Biblia dice claramente, por sus frutos los conoceréis. No podemos nosotros pretender ser cristianos y muchos años ya sin haber experimentado esas transformaciones que Dios desea hacer en nuestras vidas. Fíjese que en Patriarcas y Profetas, la página 362, dice un concepto muy interesante. No solo el santuario mismo, sino también el ministerio de los sacerdotes debía servir de bosquejo y sombra de las cosas celestiales. Esto aplica primero para el santuario. Todo lo que se realizaba en el santuario era traducido o interpretado para que la gente pudiera conocer al verdadero Mesías, al verdadero sumo sacerdote que es nuestro Jesús y el verdadero intercesor y el único que gobernará también cuando todas esas cosas terminen. Así que, mis queridos hermanos, si ese era un ejemplo para nosotros, hoy también nosotros debemos saber que nuestro testimonio, nuestra vida personal, debe ser como un libro abierto para las nuevas generaciones y aún para las personas que no conocen a Dios, para que de esa manera entiendan o alcancen un conocimiento que eleve y no degrade. La buena conducta que nosotros podamos tener en el proceso de transformación de nuestras vidas
puede ser muy beneficiosa, y el escrito inspirado dice que puede ser de vida para vida o de muerte para muerte, cuando es mal testimonio. Así que, mis queridos hermanos, hay algo más que quiero leer aquí. Mediante figuras y sombras se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la venida de Cristo, como Redentor, sacerdote y rey. Y una vez al año se inducía a contemplar los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Entonces, hermanos, si nosotros vamos y estudiamos el santuario, nos vamos a dar cuenta, mis queridos hermanos, que eso es una preparación intelectual maravillosamente importante. Al entender por qué se desarrollaban cada una de esas cosas, nosotros vamos a entender la obra que Jesús está haciendo y la solemnidad del tiempo en que nosotros estamos viviendo. En el día de la expiación, dice aquí, la gente ayunaba, la gente echaba ceniza sobre su cabeza, la gente se compungía de corazón y clamaba a Dios por el libramiento de su vida. Y el pueblo sentía ese sentimiento de consagración. Ahora nosotros también, hermanos, hoy no tenemos sacerdotes terrenales, no tenemos familia de Aarón ministrando por nosotros. Es el mismo Jesús, el sacerdote de nuestra vida. Y si los sacerdotes terrenales tenían ellos la costumbre de consagrarse de una manera más especial, así nosotros también, hermanos, porque nuestro gran sumo sacerdote está intercediendo por nosotros y pronto dejará esos lugares celestiales para convertirse en el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué va a hacer de nosotros si hoy en esta oportunidad no consagramos nuestra vida? Si examinamos nuestra vida y seguimos teniendo actos que todavía dan pena espiritualmente, que no estamos acorde a la bendición de Dios. Así que, mis queridos hermanos, es momento de levantar cabeza. Nuestro sacerdote, nuestro rey y nuestro redentor está en el santuario celestial intercediendo, haciendo el último ministerio que nos corresponde esperar. Después de esto, hermanos, si no nos aprovechamos de este tiempo, si no queremos mejorar nuestro tiempo o mejorar nuestra consagración, el sumo sacerdote se quitará las ropas de sacerdocio y se pondrá las ropas reales, y entonces ahí tendremos ya problemas nosotros. Así que, mis queridos hermanos, quiere el Señor ayudarnos, quiera bendecirnos para que alcancemos esas victorias ahora. Que creamos en que Jesús es nuestro sumo sacerdote, pero que es tan santo que nosotros también debemos esforzarnos por la santidad, apartarnos del pecado, no practicar lo malo, porque si lo hacemos, corremos el riesgo de perdernos. Así que, mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga, el Señor guarde a todos mis hermanos y que esta meditación pueda servir para poner más énfasis en nuestra preparación espiritual. Muchas gracias, mis hermanos. Vamos a finalizar con una oración más. Oremos. Bendito sea, Señor. Muchas gracias por concedernos el privilegio de la vida y la oportunidad de poder meditar en esta hermosa palabra. Gracias, Señor, por nuestro gran sumo sacerdote, por nuestro Redentor y por nuestro Rey, el Señor Jesús. Queremos servirle de corazón. Queremos que nuestra vida sea transformada. Queremos que, aparte de nosotros, todo sentimiento pecaminoso, toda idea rara, todo pensamiento inicuo, Señor, que nuestra vida se consagre a ti, que nuestra existencia sea mejor, que nuestro privilegio sea un día estar contigo en las mansiones eternas. Y de manera muy especial, Señor, oramos por las condiciones que tienen también los hermanos de allá de Venezuela que sufrieron la semana pasada esos terremotos tan grandes. Queremos que tú los visites y los ayudes, que puedan ellos levantar sus vistas y buscarte, el único Dios verdadero. Oramos también, Señor, por todos nuestros hermanos que se conectaron hoy y por los que verán este programa. Que tu bendición no sea parte de ellos y el perdón de nuestros pecados sea efectivo también en nuestras vidas. Queda en nuestros corazones y llénanos de mucha bondad. Lo pedimos, Señor, sin merecerlo, confiadamente lo hacemos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, mis estimados hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. No se olviden, seguimos compartiendo con ustedes los principios de los matutinos diarios que nosotros debemos repasar y aprender cada día. Que el Señor me los bendiga, es mi mejor deseo, y al salir de sus casas, a sus labores, vayan con la protección de Dios. Es mi deseo. Amén.